Hola a todos, mi nombre es María Pacicias y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta presentación vamos a ver la anatomía de la articulación del tobillo, también conocida como talo crural. Primero, vamos a ver la definición de articulación del tobillo, que es la región que une la pierna con el pie, y es una articulación sinovial de tipo gínglimo. Los límites de la articulación son: hacia superior, una línea transversal imaginaria que pasa por la base de los malleolos. Hacia lateral y medial, dos líneas verticales imaginarias que descienden de los vértices de ambos malleolos. Y hacia inferior, una línea curva imaginaria que pasa a 3 centímetros de la interlínea articular tibio-tarsiana y a 1 centímetro inferior de los malleolos. La articulación del tobillo está irrigada por las ramas malleolares de las arterias tibiales anterior y posterior y fibular o peronea, y está inervada por nervios que proceden de los nervios tibial y fibular profundo. Con respecto a la estructura ósea, vamos a tener 3 huesos como principales componentes de la articulación, y estos son la tibia, la fíbula, también conocida como peroné, y el talus, también conocido como astrágalo. Y vamos a ver algunos componentes de estos huesos, ya que nos van a ayudar a comprender cómo se insertan ciertos músculos y ligamentos. La tibia está localizada en el lado anteromedial de la pierna. El extremo distal sobresale medialmente y forma el malleolo medial o interno. La fíbula o peroné tiene una localización posterolateral con respecto a la tibia, y su extremo distal se agranda y prolonga en dirección lateral en forma de malleolo lateral o externo. El talus o astrágalo está formado por un cuerpo, cuello y cabeza. Su superficie superior o tróclea del astrágalo queda fija por los dos malleolos. El cuerpo del talus tiene la tróclea hacia superior y hacia atrás la apófisis posterior, en donde se encuentra el surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, que queda flanqueado por un tubérculo lateral prominente y un tubérculo medial menos aparente. Y es muy importante conocerlo, ya que es el único hueso tarsiano que no tiene inserciones musculares o tendinosas. Bueno, con respecto a la cápsula articular de la articulación del tobillo, debemos saber que es delgada antero-posteriormente, pero que está reforzada a cada lado por los ligamentos colaterales lateral y medial. Su membrana fibrosa se insertan superiormente en los bordes de las superficies articulares de la tibia y en los malleolos, e inferiormente en el talus. Con frecuencia, la cavidad sinovial se extiende superiormente entre la tibia y la fíbula hasta el ligamento tibio-fibular interóseo. A modo de resumen, los huesos que forman la articulación del tobillo son la tibia, el talus y la fíbula. Y sus superficies articulares son las siguientes. La cara medial del malleolo lateral de la fíbula se articula con la cara malleolar lateral del talus. La cara medial del malleolo medial de la tibia se articula con la cara malleolar medial del talus. La cara inferior de la tibia, que forma el techo de la mortaja malleolar, se articula y transfiere su peso al cuerpo del talus. La mortaja malleolar o mortaja tibio-fibular está formada por los extremos distales de la tibia y fíbula, con la parte transversa inferior del ligamento tibio-fibular posterior, y se articula con la tróclea del talus. En la imagen podemos ver que la mortaja malleolar se representa con una línea roja. La articulación del tobillo está reforzada tanto lateralmente como medialmente por ligamentos. Hacia lateral tenemos el ligamento colateral lateral, que está formado por 3 ligamentos completamente separados. El ligamento talofibular anterior o peroneo astragalino anterior, que se extiende anteromedialmente desde el malleolo lateral hasta el cuello del talus. También tenemos el ligamento talofibular posterior,
o peroneo astragalino posterior, que es muy resistente y se extiende desde la fosa malleolar hasta el tubérculo malleolar del talus en dirección horizontal, medial y ligeramente posterior. Y, por último, el ligamento calcáneo fibular o calcáneo peroneo, que se extiende desde el vértice del malleolo lateral hasta la cara lateral del calcáneo en dirección posterior-inferior. Hacia medial tenemos el ligamento colateral medial, también conocido como ligamento deltoideo, que estabiliza la articulación durante la eversión, es decir, cuando la planta del pie apunta hacia el lateral, y evita su subluxación. Se extiende en forma de abanico desde el malleolo medial hasta el talus, calcáneo y el navicular, por lo que tiene 4 porciones adyacentes y continuas, que son las porciones tibio-navicular, tibio-calcánea y tibio-talares o tibio-astragalinas anteriores y posteriores. En esta diapositiva les dejo un esquema en modo de resumen, con los ligamentos que no pueden dejar de saber. Bueno, tenemos el ligamento colateral lateral, que como dijimos estaba formado por 3 ligamentos: el ligamento talofibular anterior, el ligamento talofibular posterior y el ligamento calcáneo fibular. También tenemos el ligamento colateral medial, o también llamado deltoideo, que tenía 4 porciones: la porción tibio-navicular, la porción tibio-calcánea y las porciones tibio-talares anterior y posterior. Por otra parte, los movimientos de la articulación del tobillo son la flexión dorsal del pie y la flexión plantar del pie. La flexión dorsal del pie está dada por la acción de los músculos del compartimiento anterior de la pierna, que están todos inervados por el nervio fibular profundo, y son el músculo tibial anterior, que se extiende desde el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y membrana interósea hasta las caras medial e inferior del hueso cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. También tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que se extiende desde el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara medial del hueso fibular y membrana interósea hasta las falanges media y distal del segundo al quinto dedo. El músculo extensor largo del dedo gordo, que se extiende desde la parte media de la cara anterior del hueso fibular y membrana interósea hasta la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Y por último, el músculo tercer fibular, que se extiende desde el tercio inferior de la cara anterior del hueso fibular y membrana interósea hasta el dorso de la base del quinto metatarsiano. La dorsiflexión, a su vez, está limitada por la resistencia pasiva del tríceps sural al estiramiento y por la tensión de los ligamentos colaterales medial y lateral. Por otro lado, la flexión plantar del pie está dada por la acción de los músculos del compartimiento posterior de la pierna, que están todos inervados por el nervio tibial y se dividen en los músculos profundos y en los músculos superficiales. Los músculos profundos son el músculo popliteo, que se extiende desde la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y menisco lateral hasta la cara posterior de la tibia superior a la línea del sóleo. El músculo flexor largo del dedo gordo, que se extiende desde los 2/3 inferiores de la cara posterior de la fíbula y parte inferior de la membrana interósea hasta la base de la falange distal del dedo gordo. El músculo flexor largo de los dedos, que se extiende desde la parte medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo y mediante un ancho tendón en la fíbula, hasta la base de la falange distal desde el segundo al quinto dedo. Y el músculo tibial posterior, que se extiende desde la membrana interósea, cara posterior de la tibia inferior a la línea del sóleo y cara posterior de la fíbula hasta la tuberosidad navicular, cuneiformes, cuboides y sus tentáculos tali del calcáneo y las bases de los metatarsianos segundo a cuarto. Los músculos superficiales, todas sus inserciones distales, están en la cara posterior del calcáneo,
mediante el tendón calcáneo, y sus inserciones proximales dependen de cada músculo en particular. Respecto al músculo gastrocnemio, su cabeza lateral se inserta proximalmente en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y su cara lateral en la cara poplitea del fémur superior al cóndilo medial. El músculo sóleo se va a insertar proximalmente en la cara posterior de la cabeza de la fíbula y un cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, línea del sóleo y tercio medio del borde medial de la tibia en el arco tendinoso que se extiende entre las inserciones óseas y se encuentra en el medio. Y por último, tenemos el músculo plantar, que va a tener su origen en el extremo inferior de la línea supracondílea lateral del fémur y en el ligamento popliteo oblicuo. En esta diapositiva les dejo los músculos del compartimento anterior y posterior de la pierna con sus funciones, que no deben olvidar. Los músculos del compartimento anterior de la pierna, su función es la flexión dorsal del pie. Y los músculos son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer fibular. Los músculos del compartimento posterior de la pierna, su función es la flexión plantar del pie y se dividen en superficiales y profundos. Los músculos superficiales son el gastrocnemio, el sóleo y el plantar. Y los músculos profundos son el popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Por si tienen alguna duda, debajo de cada imagen he puesto el link de donde saqué las fotos y en la última diapositiva está la bibliografía y la fuente de donde he sacado la información. No se olviden que también pueden preguntar a sus tutores. Gracias.